la práctica, descanso de clases, retomamos entonces el tema de tiroides. ¿Okay? Vamos a ver la primera parte que se refiere a hipertiroidismo. Antes les voy a compartir entonces la planificación de acuerdo a al cambio que se hizo por el feriado y la práctica, por si acaso hay alguno que no lo haya sabido desde antes, ¿no? Ok, estamos en esta semana, entonces vamos a ver estos temas y la tarea va a ser una receta. Y luego en la siguiente semana vamos a ver la clase de tiroiditis y nódulo tiroideo y vamos a hacer la prueba parcial. Esta parcial, acuérdense que igual hacemos al principio de la clase, entonces va sobre los temas previos, o sea, sobre la clase de hoy y los dos temas de hipotálamo e hipófisis. Entonces, este tema de la siguiente, o sea, de la semana de la parcial, iría para la siguiente prueba parcial, que sería la semana 9. Entonces, los temas que irían para la segunda parcial serían el tiroiditis y nódulo, diabetes, la primera parte, el tratamiento, y las complicaciones las dejamos entonces para evaluarlas en la siguiente prueba parcial del segundo bimestre. Esta semana veríamos la clase, pero la evaluamos en la siguiente prueba parcial. Y esta semana, este ciclo, acuérdense que van a ser 2 videos, igual que el ciclo pasado, pero igual con el mismo esquema de las 5A o sea, para dieta saludable, y el segundo bimestre es el de actividad física. Bueno, eso sería en cuanto a la programación. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, gracias, está claro. Okay. Ajá, bueno, entonces hablando de esto del video, vamos a seguir el mismo esquema, como les dije, del folleto que utilizaron para el primer video, que era el de Helping People Change, que tiene pues, la secuencia que deben seguir de las 5 A's, de la estrategia de las 5 A's para estos 4 factores de riesgo, ¿no? Uno era el tabaquismo, el otro la alimentación no saludable, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. Entonces, cada uno de estos factores de riesgo tiene su esquema de seguimiento. Entonces, aun cuando en la dieta puede que hayan algunas cosas que tal vez estén un poquito desactualizadas, bueno, no importa, lo importante es seguir el orden pues, de la estrategia. Y ciertamente, aunque no es la única manera de abordar a un paciente para ayudarlo a mejorar en un hábito o adquirir o mejorar un hábito saludable, sí es importante que la sigan practicando o la sigan conociendo porque hoy en día existe por parte de la OMS una estrategia que se conoce como HEARTS, que incluso las están aplicando aquí en Ecuador en los centros de salud. Entonces, bueno, que ustedes igual se vayan familiarizando con toda la estrategia HEARTS. Entonces, ayer les iba a comentar al otro grupo y la verdad que como la clase es un poquitito larga, hicimos una revisión de un artículo, después se me pasó porque ya era bastante tiempo, ¿no? Pero entonces voy a aprovechar de hacerlo de una vez. No. Porque aparte les puede servir para o sea, enfatizar un poco lo que ya ustedes vienen manejando de cardiovascular y ¿cuál otro pudiera ser ahí? Bueno, sí, cardiovascular y diabetes, que son las más frecuentes, o sea, las patologías más frecuentes dentro de las enfermedades crónicas que buscan trabajar con más énfasis con esta estrategia la OMS. Entonces les voy a compartir aquí la...
Entonces vamos a poner OMS HARTS. Entonces está la estrategia HARTS o HARTS en las Américas, o los cursos, dan cursos virtuales. Bueno, entonces podemos entrar en este directamente. A ver. Entonces, este se llama HARTS en las Américas. ¿Sí lo logran ver? Sí, Doc. Ok, bueno, entonces tiene, por supuesto, material de COVID, pero en sí, pues el tema principal, porque obviamente a raíz del COVID, digamos que se evidenció aún más las brechas que hay en los diferentes países en cuanto a la influencia, pues, de padecer una enfermedad de estas crónicas tan comunes como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares en general, que se asociaban, pues, obviamente, a mayor riesgo de muerte por COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como las referencias generales, el paquete técnico, que es todos los folletos que traen ellos para estas enfermedades, bueno, y algunos más específicos como ya la medición, protocolos y medicamentos, reuniones, etc. Y aquí en esta banda que se va moviendo, están, por ejemplo, la calculadora de riesgo cardiovascular, esta por ejemplo fue el viernes 5 de unos webinars pues, que ellos han dado sobre innovando en HARTS, que incluía los impulsadores claves para el control de la hipertensión. O sea, son como los factores claves que quiere la OMS que todos los trabajadores de atención primaria conozcan, que facilitarían el control de la hipertensión y la detección, ¿verdad? Porque sabemos que uno de los problemas principales de estas enfermedades, sobre todo diabetes y hipertensión, es que muchas veces cursan sin síntomas, la persona no sabe que lo tiene y por supuesto pues no se va a tratar, ni mucho menos prevenirla con medidas no farmacológicas, ¿no? Y aún cuando ya lo saben, pues no siempre logra estar en la meta de tratamiento. Entonces, de cada uno de estos seminarios, ellos tienen en su canal de YouTube de la OPS, queda pues la charla que se hizo con la conferencia. Entonces la pueden buscar aquí también. Perdón. Bueno, este ya es lo mismo. Y vamos a ver aquí más abajo. Que les quiero mostrar. Bueno, esto es de qué se trata. Y bueno, a medida que ustedes van bajando, bueno, van consiguiendo. Por ejemplo, aquí está la calculadora de riesgo, que es la de HARTS. Calculadora de riesgo cardiovascular. Entonces ya se accede a la aplicación. Ajá. Y los pilares técnicos, que son, o sea, la idea global de esta estrategia de HARTS, de la OMS, es tratar de, dentro de lo posible, estandarizar los protocolos de todo, de la medición de la presión, bueno, en este caso para hipertensión, ¿no? Pero está para todas las enfermedades crónicas, o sea, de mayor prevalencia, ¿no? Entonces tiene protocolos estandarizados de tratamiento para la presión arterial también, para que sea lo mismo en todas partes, pues no haya tantas diferencias a la hora de hacer el diagnóstico. Aquí están algunos cursos, esto en cuanto al manejo de los datos, bueno, procesos de investigación y la innovación. Entonces, por ejemplo, si entramos aquí, no mentira, no es aquí que se entra. A ver, videos técnicos. Bueno, aquí hay unos paquetes técnicos que están para el tabaquismo, para la actividad física, para la reducción de la sal y la global. Aquí algunos enlaces relacionados. Bueno, aquí por ejemplo están estas charlas que ya, estos impulsadores para la hipertensión, esta fue la guía para el tratamiento farmacológico y bueno, ciencia en acción para mejorar la salud cardiovascular. Bueno, aquí están algunos materiales ya como más específicos, el diagnóstico y manejo de la diabetes, por ejemplo.
Bueno, esto en cuanto a algunas cosas ya más específicas, tratamiento farmacológico, en fin, hay muchos documentos que, que les pueden servir para, como más, algunos más largos, otros más como infografías, en diferentes idiomas. Y ya va, que les quería era mostrar, por ejemplo, para Ecuador, y ahora no me acuerdo dónde fue que lo conseguí, ya va, seguro. Me parece que fue aquí, déjenme ver si fue aquí. Ajá, por ejemplo, este es como el básico, el conjunto de intervenciones esenciales contra enfermedades transmisibles para la atención en salud. Ahora creo que no era ahí. Vamos a ver si aquí en este. Esto está en inglés. Vamos a ver si aquí. No, no, déjenme ver si yo lo tengo aquí en lo que guardé. No tengo el. Abrir este a ver. Bueno, aquí en este, por ejemplo, en este enlace, les voy a copiar aquí por si a alguno le interesa revisar en el chat. Está Hats en las Américas, que sería como la página inicial que vimos, y los cursos virtuales, que ahorita no me acuerdo. Había una para Ecuador, o sea, como la guía para Ecuador, donde me llamó la atención que ponían dos fármacos para primera línea. Ustedes que vieron cardiovascular, no sé si igual lo manejaban así, con la guía del Ministerio de Salud. ¿No se acuerdan? ¿Aló? ¿Sí me están oyendo? ¿Cómo era el tratamiento? Creo que era aquí entonces en este. No sé, cualquiera de estos cursos se pueden hacer y bueno, ahí se accede los paquetes técnicos. ¿Cómo era el manejo de la hipertensión según lo que ustedes vieron, según la guía del ministerio?
¿No se acuerdan? ¿Alguno que responda, you lady? A ver, si nadie me habla, los elimino todos, porque entonces estoy hablando sola aquí. ¿Sí me oyen? ¿O soy yo la que no les oigo? Y no. ¿Cómo se trata la hipertensión? Doctora, la guía del, si no recuerdo mal, la del ministerio mencionaba primero que si es que la hipertensión no pasaba de una prehipertensión, mencionaba primero cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, todo lo relacionado con el estilo de vida, y que si aún así no se mejoraba, pasábamos a los tratamientos de primera línea, en los cuales se incluían YECA y ARA2, en este caso. Y a partir de aquí ir ajustando dosis o ir adicionando, si es que no se lograba controlar, adicionando diuréticos o agonistas de calcio. Ok, entonces sí está distinto. Entonces fíjense como, aun cuando ahí aparece para Ecuador es diferente que para otros países. Yo voy a buscarlo con más calma porque realmente no recuerdo dónde fue que conseguí ese algoritmo diferente pues para uno para el otro. Y se los comparto después. Igual está entonces las sugerencias para diabetes, para otras enfermedades crónicas. Bueno, esto se lo menciono por eso, ¿no? Porque probablemente ustedes cuando estén en sus centros de salud van a tener que conocer también más de esta estrategia HART, y por lo que me dijeron en el otro grupo no la conocían. No sé si ustedes sí. Y bueno, se van familiarizando con eso. No es que sea muy diferente, sino que por ejemplo esos detallitos me llamaron la atención de que no, las pautas de la guía del ministerio no son las mismas que tiene la OMS para Ecuador. Entonces no sé por qué hay discordancias en esos aspectos. Bueno, debe haber una razón, supongo, pero no la conozco. Bueno, ok, entonces voy a empezar a grabar para que veamos la clase ya de hipotiroidismo. Ok, ¿sí la pueden ver? Bueno, entonces, en tiroides, entonces recordar la regulación que hay entre las hormonas con el feedback negativo, la hormona liberadora que se produce en el hipotálamo y que luego estimula a las células que están en la adenohipófisis para que se produzca hormona estimulante de la tiroides, y esta a su vez entonces estimula para que la tiroides produzca T3 y T4. Y una vez que esto llega a ciertos niveles, pues inhiben la producción de estas hormonas previas a nivel central. También es importante recordar, que hay varias formas de la T3 y la T4, es la forma libre y la forma unida a proteínas o total. Y cuando nosotros pedimos esos parámetros de laboratorio, pues debemos pedir la forma libre, que es la que nos va a indicar realmente el funcionamiento de la glándula, porque si pedimos la total o no especificamos, pues nos pueden dar el valor total, y esa es la que está unida a proteínas plasmáticas, y bueno, pudiera variar en el caso de que hubiese alguna alteración de proteínas plasmáticas, ¿no? También es importante recordar que la T4 es más abundante que la T3, pero a nivel periférico hay transformación pues, de la T4 a la T3 o a la T3 inversa. Y que bueno, estas hormonas actúan principalmente en procesos metabólicos en general, que bueno, se asocian con metabolismo energético, con consumo calórico, también con el crecimiento y maduración de los tejidos, y con
la regulación pues, de los sustratos que están relacionados con la ingesta de alimentos y el manejo en general también de las hormonas. Por eso es que la tiroides, o cuando hay alteraciones de la función tiroidea, pues se alteran o se manifiestan tantos síntomas que muchas veces son inespecíficos porque participa en infinidad de procesos metabólicos de nuestro organismo, ¿no? Tanto en el día a día como, digamos, a largo plazo, que tienen que ver con el crecimiento y la maduración de los tejidos, ¿no? Bueno, también recordar que la otra hormona que se produce ya es la calcitonina, que se produce, si estos son los folículos tiroideos. Acuérdense que esto es la parte central, ¿verdad?, de cada folículo, donde se acumula el coloide, pues donde se acumula la forma precursora de la hormona, y a medida que entonces que el cuerpo va requiriendo la hormona, pues se vuelve a ingresar a la célula folicular, y ahí es donde ocurre pues todo el proceso de iodización para que se forme la hormona T3 y T4, ¿no? Y se libere a los vasos sanguíneos que están en el intersticio, ¿no?, de la glándula. Y en ese mismo intersticio es donde están las células parafoliculares o células C o productoras de calcitonina, que si bien es cierto no son tan influyentes, o sea, la hormona en el metabolismo del calcio sí participa, ¿no? O sea, no tanto como la paratormona, que acuérdense que se producen las glándulas paratiroides, pero que bueno, sí influye en cierta manera, ¿no? Y su influencia es disminuyendo el nivel sérico de calcio porque inhibe la reabsorción ósea, al contrario de la paratormona. Y el otro parámetro que también se pide muy frecuentemente para el estudio del perfil hormonal o la función tiroidea, y para descartar un poco si es una enfermedad autoinmune o no, son los anticuerpos antitiroideos, los ATP o ATG, sobre todo en la tiroiditis de Hashimoto, y los antirreceptor TSH, especialmente en la enfermedad de Graves, sobre todo el TSI. Bueno, entonces, dentro de estas patologías, vamos a ver primero el bocio, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, y la próxima clase nódulos y tiroiditis. En cuanto al bocio, bueno, sabemos que es el agrandamiento de la glándula, pero sin alteración de las hormonas, ¿no? Puede ser endémico cuando afecta más del 10% del lugar, y esporádico, que suele ser más frecuente en las mujeres. Su etiología, bueno, casi siempre por déficit de yodo, sobre todo en el que es endémico, pero también puede ser por factores externos o sustancias oxígenas como fármacos, especialmente en el caso, por ejemplo, de incluso medicamentos antitiroideos o contrastes yodados, y la miodarona, que es uno de los más frecuentes, o sea, de los fármacos que pueden producir bocio. Y una patología muy rara que es la dishormogénesis, que ya una alteración congénita de la síntesis de las hormonas que secundariamente produce bocio. Bueno, la clínica es principalmente por la evidencia pues, al examen físico, pero en algunos pacientes puede producir, si es muy grande, clínica de compresión de las estructuras que están cercanas o adyacentes, y no va a haber normalmente pues, hipo o hiperfunción. Entonces, dentro del diagnóstico, aparte de la exploración física, vamos a evidenciar la normalidad de las hormonas, la ecografía, que nos permite ver si es un bocio nodular o no, y bueno, algunas veces también orienta la radiografía de tórax o de cuello cuando hay calcificaciones o estenosis bronquial, que es cuando ya el bocio suele estar un poco más avanzado. En el tratamiento, la mayoría de las veces es una actitud expectante. Hay discusión con respecto al uso de la levotiroxina, porque bueno, la mayoría de la bibliografía parte del hecho de que si no hay alteración de la producción de la hormona, pues no sería necesario, incluso pudiera ser perjudicial el uso de la levotiroxina. Sin embargo, pues hay estudios que sí hablan el uso de esta hormona en estos pacientes, especialmente cuando hay nódulos y sobre todo cuando son nódulos únicos. Ya cuando hay síntomas de compresión o se sospecha que puede estar asociado a una neoplasia, pues ya se plantea la opción quirúrgica,
con o sin el uso complementario de radioyodo. Y bueno, en las zonas endémicas donde puede haber déficit de yodo, pues corregirlo con el uso de sal o agua yodada. Okay, la otra patología que vamos a ver entonces es el hipotiroidismo, que es muchísimo más frecuente y que bueno, tiene varios tipos de acuerdo a dónde se origina el problema, ¿no? Obviamente va a ser déficit de la hormona y es más frecuente en mujeres y mayores de 60 años. Entonces el primario es el más frecuente y es el que se produce por patología tiroidea directamente. El secundario es de origen hipofisiario, terciario de origen hipotalámico. Estos dos se conocen como de origen central o se llama como de origen central. Y también puede haber déficit endémico de yodo. La causa autoinmune suele ser la más frecuente, especialmente en países desarrollados. Y otras causas más raras o no tan frecuentes, como la misma miodarona, el uso de fármacos, la ablación tiroidea, por supuesto, cuando hay por un tumor o por un problema de tiroidismo. En algunos tipos de tiroiditis también se asocia a hipotiroidismo, la mayoría de las veces transitorio. ¿Bien? Y hacia hipoplasia o algópica de la glándula. Ya desde el punto de vista clínico, entonces puede ser el hipotiroidismo neonatal o congénito o el del adulto, ¿no? Entonces es importante recordar que pues, siempre se hace el screening, ¿verdad? Con TSH en la sangre de talón entre el tercer y quinto día, pero antes de eso se pudiera sospechar en niños neonatos que tengan, por ejemplo, estos signos, ¿verdad? O síntomas: desinterés con la alimentación, llanto ronco, somnolencia, ictericia persistente o hernia umbilical, que si bien es cierto no son específicos, pudieran tal vez orientar un poco más hacia esa posibilidad. Ya que si no se diagnostica y se trata, pues en niñitos menores de 2 años va a producir cretinismo, con retraso mental, talla baja, y, bueno, distensión abdominal y otros síntomas, manifestaciones como piel seca, macroglosia. Y luego de los 2 años, normalmente no va a haber retraso mental, pero igual va a haber un poco de letargia, de retraso en el proceso de desarrollo y maduración de los tejidos. En el adulto, pues los síntomas que conocemos, y como dijimos al principio, muy inespecíficos, la mayoría de ellos, y por eso cuando veamos el manejo del paciente, de la paciente, porque la mayoría de las pacientes son femeninas, hay ciertas falta de consenso, sobre todo en el caso del hipotiroidismo subclínico, en qué rango sí lo debemos tratar, cuándo realmente la paciente se beneficia, cuándo no, qué debemos vigilar, etc. Entonces, dentro de los síntomas, los que más conocemos son la tendencia al sueño, la intolerancia al frío y el aumento de peso, pero también puede haber depresión, demencia, estreñimiento, dificultad para la concentración. Los signos más frecuentes también son la caída del cabello, pero también puede haber la pérdida de la cuerda de la ceja, que es un signo también bastante característico, no exclusivo, pero sí muy relacionado con esto. La macroglosia, el edema, la cardiomegalia, que ya son bradicardia y derrame, que ya son manifestaciones ya más avanzadas. También pueden diagnosticarse a veces un hipotiroidismo cuando una paciente o un paciente consulta por otra razón, como por ejemplo si le diagnostica un síndrome de apnea del sueño, habría que descartarlo. Un hipotiroidismo, el túnel carpiano también suele ser frecuente en estos pacientes, o sea que no se le diagnostica por los síntomas propios del hipotiroidismo, sino que su consulta es dolor, por ejemplo, en la muñeca, se le diagnostica un túnel carpiano, siempre hay que descartar esta posibilidad. Y más rara vez, rhabdomiólisis y ataxia cerebrales. Y el extremo de la presentación de esta enfermedad, que es el coma mixedematoso, que lo vamos a ver con un poquito más de detalle en cuanto al manejo cuando veamos la clase de emergencias endocrinológicas. Bueno, porque es importante conocerlo porque puede tener una alta mortalidad y sobre todo en ancianos donde los síntomas pueden ser al principio leves, aun cuando el proceso ya esté, o sea, ya la TSH esté bastante elevada. Sobre todo en presencia de un factor precipitante como por ejemplo una exposición brusca al frío, infecciones, cirugía o un estrés importante. Bueno, en cuanto al diagnóstico, cuando hacemos screening normalmente pedimos solo la TSH,
Pero ya cuando sospechamos que la persona sí puede tener un trastorno tiroideo, bueno, pedimos tanto la TSH como la T3 y la T4 libre. Y muchas de las veces igualmente acompañamos de una vez con la solicitud de los anticuerpos antitiroideos, ¿no? Para, digamos, como que avanzar más rápido en la orientación del caso, ¿no? Sin embargo, cuando solo pedimos screening y tenemos alterado la TSH, pues tenemos que descartar entre un hipotiroidismo primario o secundario, que sería el central, ¿no? Que lo tenemos aquí en este esquemita. Entonces, cuando está elevada la TSH, hablamos de un hipotiroidismo primario, ¿verdad? Porque el problema está directamente en la glándula tiroidea. Y cuando tenemos un hipotiroidismo secundario, pues va a estar disminuida la TSH. Y en el caso de la TSH elevada, ahí es donde tenemos que hacer la diferenciación entre el hipotiroidismo propiamente primario, ¿verdad? Que es el clásico, donde TSH alta y la T4 libre disminuida. Y el hipotiroidismo subclínico, que es la forma, vamos a decir, como que previa al hipotiroidismo primario y que suele ser donde hay más controversia en su manejo farmacológico, que es cuando la TSH está elevada y la T4 libre está normal. ¿Okay? En el caso de la central, que sería cuando hay un problema a nivel de hipófisis o de hipotálamo, entonces la T4 libre va a estar más bien, o sea, va a estar disminuida, pero también la TSH va a estar disminuida. Ok, los anticuerpos, bueno, si hay un problema autoinmune, si la causa es autoinmune, pues van a estar elevados y también pueden haber otras alteraciones a nivel sérico, como es el colesterol elevado, hipertrigliceridemia, las transaminasas también pueden estar elevadas, y también puede haber anemia normo o macrocíclica. Entonces, para el tratamiento, sabemos que el tratamiento clásico es la levotiroxina, que se indica inicialmente es preferible empezar con dosis bajas, y bueno, a menos de que sea, por supuesto, una presentación ya grave de inicio, como es el comomixedematoso, pero en la mayoría de los pacientes que van a consulta, pues, y se les consigue un grado de hipotiroidismo, pues se suele iniciar con dosis bajas entre 1.5 a 1.8 microgramos, recuerden que es microgramos, no miligramos, por kilo de peso que tiene el paciente, y siempre indicarlo en ayunas para que pueda ser bien absorbido. Y ya en personas mayores de 65 años es donde suele haber un poquito más de cuidado o precaución a la hora de indicar el medicamento, bueno, para tratar de evitar riesgos cardiovasculares como arritmias principalmente. Entonces se puede empezar con ellos con dosis más bajitas, ya no por kilo, sino estándar, de 12.5 a 50 microgramos al día, que son las dosis iniciales. O sea, suele iniciarse con un valor alrededor de los 50 microgramos por día, y de ahí en adelante pues ir valorando al paciente alrededor de cada 4 a 8 semanas para ver cómo va su TSH, y bueno, una vez que se normaliza, revisar cada 6 meses, ¿no? En el caso del hipotiroidismo primario. Pero en los pacientes mayores de 65 podemos empezar con dosis más bajitas. Cuando el hipotiroidismo es central, acuérdense que como habíamos visto en la clase de hipófisis, muchas de las veces es un tumor y está asociado pues, a otra enfermedad que no es exclusiva de la producción de la hormona de la TSH. Entonces, en esos casos hay que descartar que haya insuficiencia suprarrenal asociada y hay que administrar entonces glucocorticoides adicionales. Y en el caso también de que sea central, el control, o sea, la meta de la enfermedad no va a ser normalizar el valor de la TSH, sino de la T4 libre, ¿okay? Que llegue al límite superior. Bueno, aquí están varias presentaciones de Leutirox, que es la forma comercial más conocida de la levotiroxina. Fíjense que viene desde 25 microgramos, pasando por 50, 75, 88, hasta 200 microgramos. No quiere decir que todas estas presentaciones estén en Ecuador disponibles, pero bueno, existen en el mercado a nivel internacional. ¿No? Y que todas son en microgramos, no vayamos. Bueno, y que además, bueno, podemos partir la tableta, ¿no? Si queremos empezar con dosis aún más bajita por precaución. Bueno, entonces en el caso del hipotiroidismo subclínico es donde normalmente vamos a empezar con dosis baja
y no todos los pacientes van a necesitar tratamiento. Entonces hay, como les digo, mucha controversia con respecto a esto, pero para términos de evaluación vamos a regirnos por lo que está en el AMIR, que digamos que divide a estos pacientes en dos grupos, ¿no? Los que tienen la TSH más de 10 unidades internacionales por ml, se les pone tratamiento, ¿verdad? O cuando hay embarazo o previsión de tener niños, ¿no? A ellos sí se les indica directo la levotiroxina. En cambio, cuando está entre 5 y 10, que sería un valor intermedio, no recomiendo tratar ancianos, simplemente si tienen este valor y no tienen síntomas, no tratarlos. Si están sintomáticos, independientemente de la edad, se puede iniciar levotiroxina y si mejora los síntomas, mantenerla. Y si están asintomáticos los pacientes, pues ahí sí valorar un poco otras cosas, como por ejemplo la presencia de bocio, si tal vez se puede beneficiar, sobre todo si hay nódulos, si hay autoanticuerpos positivos, si el riesgo cardiovascular está aumentado o no. Entonces, bueno, como ven aquí, no es tan directo el tratamiento como es en el hipotiroidismo primario. Y en el coma mixedematoso, que ya es el grado extremo, agregar hidrocortisona intravenosa para evitar la crisis suprarrenal, y la levotiroxina ya se usaría por vía intravenosa. Recuerden que este caso lo vamos a ver con un poquito más de detalle en cuanto a dosis, etcétera, y opciones terapéuticas cuando veamos la clase de emergencias endocrinológicas. Ok, entonces vamos a ver ahora la otra patología opuesta, ¿verdad? Que es el hipertiroidismo. Bien sea por exceso de la función tiroidea o por exceso de hormonas tiroideas, que sería ya la tirotoxicosis. El caso más frecuente es la conocida enfermedad de Graves-Basedow, pero hay otras menos frecuentes como el bocio multinodular tóxico o el adenoma tóxico, y otras mucho más infrecuentes como son la tiroiditis de Quervain, la producida por amiodarona. Ven que la amiodarona puede producir tanto hipo como hipertiroidismo, la facticia que se produce por ingesta excesiva de, por ejemplo, los pacientes que empiezan a ser tratados muchas veces por hipotiroidismo subclínico y bueno, por una u otra razón empiezan a aumentar la dosis y llegan a sobredosificarse y llegan al valor del hipertiroidismo. Bueno, otros casos son hipertiroidismo secundario o terciario, cuando el adenoma es hipersecretor de TSH. Y otros más raros, pero que también pueden suceder, como el caso de tumores ectópicos, productores de T3 y T4, como metástasis de cáncer tiroideo, estromo ovárico, o un tumor trofoblástico, como por ejemplo la mola y la triforma. Dentro de la enfermedad de Graves-Basedow, entonces recordar que es la forma más común, más frecuente en mujeres, tiene esta predisposición familiar y su causa es autoinmune. Por eso los autoanticuerpos en ellos siempre están elevados, sobre todo los TSI, y es una forma de hipertiroidismo primario, ¿verdad? El daño está en la glándula, es una enfermedad autoinmune de la glándula. Y puede estar, digamos, compuesto, o la forma de presentación clínica puede estar dada por los tres elementos más característicos de la enfermedad, como son el bocio difuso, que lo veremos acá, la oftalmopatía, que puede tener en diferentes grados, y la dermopatía o mixedema localizado. Fíjense que aquí se utiliza la palabra mixedema, pero en este caso es una lesión diferente de la piel, y es también por depósitos de complejos autoinmunes que estimulan el fibroblasto y que se produce el mixedema pretibial. ¿Okay? Dentro de la clínica, entonces vamos a tener síntomas opuestos al hipotiroidismo, bueno, con nerviosismo, palpitaciones, disnea, tolerancia más bien al calor, más bien pérdida de peso y hipertensifikación. En los ancianos puede haber apatía. Dentro de los signos, bueno, muy frecuentemente hay bocio, que puede incluso ser tan hiperfuncionante la glándula que se oculte un soplo, un thrill, signos de manifestaciones cardiovasculares que normalmente son, o sea, que deben ser tratadas de manera aguda o rápida con betabloqueantes. También puede haber hiperhidrosis o nicolisis, pérdida de conveniencia ocular y esclerosis evidente al bajar la mirada, pero esto es por el tono adrenérgico. Entonces, esta primera etapa o primera manifestación del hipertiroidismo de la enfermedad de Graves
sí puede responder al tratamiento específico porque es dependiente del tono adrenérgico. Ya cuando la oftalmopatía depende del depósito de sustancias como los glucosaminoglicanos por el proceso inflamatorio o incluso de inflamación de las células musculares, ya el tratamiento no va a influir, sino que debe ser un tratamiento específico pues, del problema ocular. Y bueno, los síntomas cardiovasculares, que como ya dijimos, principalmente arritmias, puede haber hipertensión, y en ancianos es muy frecuente la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular, que muchas veces llega a ser incluso poco sensible o corresponde poco al tratamiento con digoxina. Ok, bueno, el edema pretibial, que ya se los mencioné, que es una de esos tipos de lesiones que son placas pruriginosas pero indoloras, generalmente son bastante engrosadas e hiperpigmentadas. Y la oftalmopatía, la oftalmopatía de Graves, es atrofia de los músculos retrooculares y además de depósitos de glucosaminoglicanos. Entonces todo eso influye en que haya la protrusión ocular, que es lo que conocemos como exoftalmo. Tiene dos formas, que es la forma tirotóxica y la forma maligna. Obviamente la forma maligna es mucho más grave, muchas de las veces requiere ya tratamiento quirúrgico, porque ya el daño a nivel de la funcionalidad ocular es severo, con fibrosis del músculo, quemosis a nivel de la córnea, queratitis o incluso neuropatía óptica. Entonces, bueno, para evitar llegar a un daño definitivo, hay que tratarlo. Y en la forma tirotóxica, bueno, las manifestaciones son evidentes pero menos severas, y normalmente hay exoftalmo moderado y alteraciones en la movilidad, ¿no? Con retracción palpebral, también hay déficit de convergencia, falta de sinergia oculopalpebral. Bueno, en estos casos ya es más del manejo del oftalmólogo, o sea, obviamente que en conjunto con el endocrinólogo, pero sí debe hacerse un estudio más detallado del globo ocular, bien sea con resonancia o con la tomografía orbitaria. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen postquirúrgica tras descompresión de una paciente con la oftalmopatía y las manifestaciones que podemos ver en una paciente con oftalmopatía a nivel de la movilidad ocular, generalmente en la fase tirotóxica y no la maligna. Bueno, en cuanto al diagnóstico, bueno, las hormonas por supuesto van a estar alteradas, con lo contrario, ¿verdad? La TSH muy bajita, que se conoce como indetectable, y la elevación de la T3 y la T4 libres. En esta patología, además de las pruebas hormonales, sí es muy importante pedir tanto la ecografía como la gamografía, porque la hiperproducción hormonal puede estar asociada con la enfermedad de Graves propiamente, que sería toda la glándula, como lo vemos acá, donde hay hipercaptación del tecnesio 99 por hiperfunción glandular. Global, el pronóstico o el manejo posterior puede cambiar de acuerdo a la evolución del caso, ¿no? Bueno, también con la ecografía podemos ver tanto el aumento general del tamaño de la glándula como con el Doppler ver la hipervascularización. También los anticuerpos TSI, que les dije que van a estar elevados, y puede acompañarse de anemia, neutropenia y aumento de transaminasa y fosfatasas alcalinas. Aquí vemos una gamografía normal. Esto sería cuando la glándula hay una tiroiditis, por ejemplo, que está ausente, o sea, no se evidencia captación. La captación difusa, ¿verdad? Con más bien hipercaptación. Y cuando es un adenoma hiperfuncionante, solo el adenoma capta y el resto de la glándula no se evidencia. En cuanto al tratamiento farmacológico, bueno, en un inicio se utilizan esta combinación pues, de las tionamidas con los betabloqueantes, porque las tionamidas tardan, que son los antitiroideos específicos, para frenar un poco la conversión de T4 y T3 y también la producción a nivel glandular. Tardan alrededor de unas 2 a 3 semanas en hacer efecto. Entonces los betabloqueantes son los que permiten frenar esa hiperestimulación o hipermetabolismo producida por la hormona, especialmente con los síntomas cardiovasculares, ¿no? Entonces podemos utilizar propanolol, metoprolol o calcioestagonistas tipo de diltiazem o verapamil.
Sin embargo, el que más se utiliza es el propanolol a estas dosis, 10 a 40 miligramos al día. Entonces, bueno, cuando vayan a hacer la receta, igualmente, como hay una para hipertiroidismo y una para hipo, pues tengan en cuenta estas presentaciones y buscan pues en los que están disponibles en Ecuador. De la parte de las tionamidas, que son los antitiroideos, se utilizan más el metimazol y el propiltiuracilo. El propiltiuracilo se utiliza más en embarazadas y en pacientes con crisis tirotóxica porque actúa un poquito más rápido, aun cuando, bueno, tienen un poco más de efectos secundarios. Y el metimazol se utiliza generalmente en pacientes que no están en crisis tirotóxica, ¿no? Sino que tienen hipertiroidismo, pero no como una tirotoxicosis. La dosis del metimazol es de 15 a 60 miligramos al día y del propiltiuracilo 100 a 200 miligramos cada 4 a 6 horas. Okay. Entonces, este tratamiento hay que vigilar la parte sanguínea porque tiene un efecto secundario importante, es la granulocitosis, y puede manejarse iniciando con dosis altas y dependiendo de la evolución, o sea, para evitar la inhibición total de la glándula, que es lo que vimos cuando hablamos de hipotiroidismo, puede ser una de las causas, pues. Entonces, luego de un mes se adiciona la levotiroxina para equilibrar la función glandular, ¿no? O también el otro esquema es iniciar con dosis altas y simplemente ir reduciendo la dosis progresivamente. Entonces, este tratamiento normalmente se utiliza, o sea, tanto el metimazol o el propiltiuracilo, pues el que se escoja, o el carbimazol, de los tres el que se escoja, en combinación con el propanolol. Y una vez que ya los antitiroideos comienzan a ser efectivos y ya los niveles hormonales se comienzan a normalizar, pues se puede suspender el uso del propanolol, ¿no? Y normalmente se maneja de esta manera por un periodo que puede estar entre 12 y 18 meses. Luego entonces se suspende el tratamiento y se evalúa nuevamente al paciente, porque la recidiva suele ser frecuente, alrededor de un 70% de pacientes recidivan con la enfermedad de Graves. Entonces ahí se plantea el tratamiento definitivo que viene a ser con yodo radioactivo y o cirugía. También durante las crisis se recomienda el uso de glucocorticoides que reducen el proceso inflamatorio y además la conversión de T4 en T3 a nivel periférico. Y también pueden utilizarse los contrastes yodados o alguna forma de yoduro que bloquean la liberación de la hormona. Pero estos fármacos, estos dos, siempre tienen que utilizarse en conjunto con los antitiroideos que son estos. En cuanto al tratamiento entonces definitivo, que sería la cirugía y el yodo radioactivo, cuando es un paciente anciano o es un paciente cardiópata, es mejor la opción de yodo radioactivo, individualizando cada caso, pero en forma general se recomienda. Este yodo, como requiere de captación, entonces se suspenden los antitiroideos 4 o 5 días antes para que aumente la captación y luego sí se vuelven a indicar. Y bueno, tomar en cuenta las contraindicaciones, que principalmente la lactancia, el embarazo, cuidado con precaución en las neoplasias y la oftalmopatía cuando es muy severa porque tiende a agravarla aún más. Y la cirugía, bueno, normalmente se hace una tiroidectomía subtotal cuando hay hipertiroidismo grave con compresión, nódulos que se sospechen malignidad, o fracaso en el tratamiento médico como es la recidiva. La otra enfermedad entonces es la enfermedad de Plummer o bocio multinodular tóxico, que bueno, puede llegar a ser tan evidente como este caso, pero no siempre es así, donde también hay síntomas de hipertiroidismo, pero son menos frecuentes, pero dominan los síntomas cardiovasculares. Igual el diagnóstico pues va a ser por la parte hormonal, la ecografía, la gammagrafía, solo que aquí no hay una hipercaptación homogénea, sino que hay nódulos, ¿no? Y estos nódulos, algunos son fríos, otros son calientes, que quiere decir los fríos son hipocaptantes del teniso 99 y los calientes son los hipercaptantes. El tratamiento también es con yodo radioactivo, pero incluso a dosis más alta que en la enfermedad de Graves. Y la cirugía
Bueno, cuando el paciente es joven, hay gran tamaño o se sugiere malignidad o síntomas compresivos. Entonces, no siempre es necesaria la cirugía, pero sí, sí algunas veces es necesario realizarla. Y la otra patología es el adenoma tóxico, que lo habíamos comentado también en las imágenes de la gamografía, que es un adenoma único hiperfuncionante, que normalmente suele ser benigno, pero bueno, igual hay que evaluarlo y seguirlo en el tiempo porque puede haber dudas en cuanto a su benignidad y bueno, en esos casos sí también va a ser quirúrgico. Igual entonces de la parte del diagnóstico, las hormonas igualmente van a estar en la TSH baja y la TTH y T4 libre altas. Un poco más se asocia con T3 tirotoxicosis, o sea que más elevada la T3 que la T4. Y por supuesto la gamografía y el eco van a ver un nódulo único. En el caso de la gamografía, un nódulo hipercaptante. Y el resto de la glándula, pues, es lo que se llama supresión, o sea que no se evidencia. Bueno, el tratamiento quirúrgico o yodo radioactivo. Bueno, otras causas entonces de hipertiroidismo tenemos también la miodarona, al igual que el hipotiroidismo. O sea, puede producir cualquiera de las dos patologías. Dentro de lo que es hipertiroidismo van a haber dos formas, el tipo 1 y el tipo 2. La tipo 1 es por hipercaptación. Entonces, en este caso, el tratamiento es con antitiroideos y va a ser muy parecido a, pues, al caso típico de hipertiroidismo que vimos previamente, con una gamografía que suele ser más bien hipercaptante. En cambio, en la tiroiditis suele haber más un proceso inflamatorio, entonces hay un aumento de la interleuquina 6. La gamografía más bien sale abolida porque no hay necesariamente una hipercaptación ni aumento de la vascularización, entonces el tratamiento aquí es con glucocorticoides para frenar más bien la respuesta inmune. Sin embargo, hay casos en donde están manifestaciones de ambos tipos, entonces bueno, se usa mezclar pues, ambos fármacos. Y la forma extrema de la enfermedad, que igual la vamos a ver con más detalle el tratamiento en la clase de emergencias endocrinológicas, pero son patologías que normalmente se manejan en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Donde ya las manifestaciones que ya vimos del hipertiroidismo van a estar en extremo, de manera que el paciente puede llegar a tener agitación, fiebre muy elevada, taquicardia, arritmia, hipotensión y coma. Entonces, en estos casos igual se utiliza antitiroideos, de preferencia el propiltiroxilo porque actúa un poco más rápido, igualmente el propanolol y bueno, las medidas de soporte general, glucocorticoides, como ya hemos dicho, y también pues algunas, luego de iniciar los antitiroideos, algunas formas de medicamentos o presentaciones yodadas, bien sean contrastes, o otras soluciones yodadas como el GOL. Y otras causas menos frecuentes, bueno, la facticia, que ya se las comenté que es por exceso de consumo de hormona tiroidea, el secundario, que es raro también, cuando es a nivel central, el que es por ubicación ectópica de la glándula, que también puede producir hipo o hipertiroidismo, y los tumores trofoblásticos, que no son frecuentes, pero pueden haber casos raros de estas formas de hipertiroidismo. Bueno, eso sería entonces lo que tendrían ustedes que revisar entonces para la evaluación y bueno, para el repaso del diagnóstico y del manejo de estas dos patologías. De ellas, obviamente, que la más frecuente es el hipotiroidismo. Y bueno, en base a eso vamos a hacer un pequeño ejercicio con relación al hipotiroidismo subclínico, ¿no? Que no cierre esto. Ok, entonces les voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a hacer una búsqueda aquí en biblioteca.
Bueno, aquí faltan 3 personas, entonces si les pueden comunicar para que van a hacer un trabajo en grupo, que igual va para la nota de la parte práctica. Entonces si se pueden conectar. Vamos a hacer la búsqueda aquí en New England, a ver si conseguimos algo. Vamos a buscarla aquí por especialidad. Voy a hacerlo de otra manera. A ver si conseguimos algo de endocrinología que pueda estar relacionado con... Lo busquemos aquí. A ver si se escribe. Vamos a buscar aquí en el traductor. Me equivoqué en la otra I. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí en este tipo de... Esto no es un buscador, es la revista New England, que tiene su página y su forma de tener sus artículos propios de esa revista, ¿no? Entonces, puedo buscarlo por aquí por tópicos, por especialidades, por todas estas opciones. Puedo buscar aquí directamente, ¿verdad? En este search. Bueno, hoy lo puse así para que simplemente veamos otra forma de acceder a la información, ¿no? Porque aquí en esta por especialidades aparecen como que los últimos artículos que ellos han publicado. Y ven, por ejemplo, octubre 21, las cosas como más vistas. Y esto es un poco de lo que les hablaba, ¿no? De cómo el COVID-19 puso en evidencia las dificultades con las enfermedades crónicas en América. O sea, todo lo que es obesidad, diabetes, todo lo que eso agrava la evolución de la COVID. Bueno, entonces aquí hay uno del 2018, uno del 2017. Este también, que es donde más hay controversia de manejo del hipotiroidismo subclínico en los adultos mayores, en el embarazo. Que ovario poliquístico, bueno, entonces vamos a poner el más reciente. Este es del 2019, pero habla, bueno, por ejemplo, vamos a ver este, fíjense ustedes. Aquí hay uno que dice Original Article, que es un artículo original, ¿ok? Y este es un artículo de review, y este es Clinical Practice. O sea, de acuerdo a la página o al buscador donde nosotros entremos, podemos encontrar diferentes formas de artículos, pero algunos van a ser, vamos a decir, característicos de esta revista.
Entonces, vamos a entrar a este que es un artículo de revisión, o vamos a entrar primero en este que es original para que veamos algunas características. Ay, ¿dónde está otra parte? Por atrás. Veamos aquí el PDF. Okay, entonces, por ejemplo, el New England Journal casi siempre arriba dice Original Article, Review Article, el tipo de artículo que sea, ¿ok? Y como les comentaba, ¿qué características tiene, por ejemplo, el abstract de un artículo original? ¿Quién se acuerda? Leonardo. Puede ser Doc, que está más completo, o sea, en el que está el texto completo, y en el otro no dan todos los datos. No, pero en el abstract, ¿cómo va a estar el texto completo? No cabe el texto completo. No sé a qué te refieres con el texto completo. Doctora, tal vez ahí se presentaban como los resultados que se obtuvieron del estudio que se realizó. Ajá, entonces una forma es que tiene el background, metodología, resultados, conclusiones. O sea, esto es como una pequeña introducción, algunos lo llaman background, objetivos, otros introduction, pero este esquema siempre está en el abstract, o sea, los cuatro elementos, una pequeña introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Sin embargo, eso no es absoluto. Ayer, por ejemplo, revisábamos un artículo de revisión y también tenía estas cuatro partes. Pero ciertamente cuando observamos la metodología y los resultados vemos que es diferente. Por ejemplo, en la metodología de un artículo de revisión, ¿de qué nos va a hablar generalmente? Ustedes, por ejemplo, que ya están haciendo o están empezando a ver su parte de su tesis, que van a trabajar con revisión bibliográfica, para una revisión, ¿cuál es la metodología que se utiliza? Amy. Para la metodología, ¿no? En una revisión. Si vamos a hacer una revisión, quiere decir que revisamos, ¿verdad? Esa es la palabra. Entonces, ¿cuál será la metodología para revisar? ¿O cómo se hace una revisión? ¿Sistemática o bibliográfica? Se revisa varios estudios y se compara los datos de cada uno de los estudios. Claro, o sea, es por lógica, ¿verdad? Entonces, igual aquí voy a decir, bueno, se buscaron en tales bases de datos, por ejemplo, PubMed, Medline, en base, no sé qué, bueno, todas las que puedan haber, ¿no? Y se obtuvieron tantos artículos y se discriminaron por tales y tales criterios. Eso es lo que normalmente va a decir si existiera ese esquema de la metodología. En cambio, un artículo original generalmente nos va a decir, bueno, se trabajó con tantas drogas o se utilizaron tantas personas o, bueno, se utilizaron, no, pues participaron tantas personas o se hizo tal experimento, etc. Y en los resultados normalmente van a haber valores estadísticos, por ejemplo, los valores de P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí que hay este valor de P y creo que ver este valor de P también. ¿Cuál de los dos es significativo, Adrián? Estadísticamente significativo, de esos valores de P. Los valores de P son los valores significativos de una investigación. Nos decía que mientras más reducido sea el valor de P, más asertiva es más verdadera es
la hipótesis que se plantea. En cambio, que si esta es muy elevado, la hipótesis se la anula. Ajá, entonces fíjense, en estadística yo no puedo decir muy elevado o muy bajo, tiene que haber un punto de corte. Anderson, ¿cuál es ese punto de corte? Era 0.05, entonces cuando el valor de P era menor, la hipótesis nula era falsa, y si era mayor era cierta. Exacto. Entonces 0,05, no es que, porque si no queda subjetivo, y la estadística lo que trata de precisamente de eliminar es la subjetividad o el sesgo, o al menos disminuirlo lo más que se pueda. Entonces, este valor de P, Milena, ¿será significativo o no? Sí, Doc, porque es menor a 0.05. Exacto, ¿verdad? 0.02 es menor a 0,05. ¿Ok? David, ¿este valor de P? Sí es significativo porque es menor a 0,05. Exacto, este es aún menor, ¿verdad? Pero yo en estadística no digo es aún mayor o es aún menor significativamente, no. Simplemente si es menor de 0,05 se rechaza la hipótesis nula. Que normalmente acuérdense que la hipótesis nula es la que dice que, o sea, que no hay, que todo se debe al azar, que no hay diferencias entre los grupos o que no se demuestra la hipótesis que que el investigador está tratando de demostrar, que normalmente se refiere a eso, a que sí hay diferencia, a que hay una relación entre una variable y la otra, dependiendo de lo que yo esté estudiando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a volver al título. En este caso, pues no les voy a preguntar cuál es la revista, porque obviamente todos los artículos de aquí son de la New England Journal of Medicine. Entonces, se trata sobre mutaciones de este gen, supongo que es, asociadas a obesidad y la vía de la melanocortina. Bueno, entonces en la parte de los resultados vemos que normalmente hablan de pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso un total de 6 de 11 pacientes que eran de 12 a 18 años de edad tenían reducción del crecimiento. En estos pacientes las mutaciones disruptivas de la hormona liberadora de hormona del crecimiento, perdón, de la señalización del receptor de hormona del crecimiento, pero el crecimiento fue no afectado en las vías de la mutación, bueno, esto está un poquito complicado, que no afectaba la señalización. Bueno, entonces aquí ponen datos estadísticos que hablan de que esa desviación estándar de la media en cuanto a la estatura era significativa, ¿no? O sea, la diferencia entre los pacientes, ¿no? O sea, los que tenían la afectación del crecimiento y los que no. Y bueno, después habla aquí de otros resultados. Entonces, siempre entender el valor de la P nos va a ayudar a entender cuál es la hipótesis que estaban planteando los investigadores. En este caso, bueno, por lo que entiendo, son los trastornos de este gen que se asociaban con afectación o no del crecimiento. Y bueno, y por supuesto del grado de obesidad, ¿no? Bueno, y después dan sus conclusiones. Entonces, esto era más o menos para mostrarles un poquito cómo, además de los datos generales, del esquema general de un artículo original, que es el de introducción, metodología, resultados y discusión y conclusiones que normalmente van juntas. En la parte de los resultados casi siempre vamos a ver resultados estadísticos, o sea, datos, pues de cuántas personas o cuántos, bueno, si fueron ratas, pues qué tipo de ratas o si fue en qué tipo de animales o si un ensayo clínico, bueno, en la fase del ensayo clínico que estaba, es decir, el detalle como del experimento en sí. Y bueno, y por supuesto que en el desarrollo en sí del artículo, vamos a ver con más detalle de qué se trata. Fíjense, por ejemplo, aquí a grandes rasgos, utilizaban la Wiedemann-Whitney, que creo habérselas mencionado porque es el equivalente a la T-Student, que es una prueba que se utiliza para comparar promedios, ¿no? de personas o medianas, dependiendo de si los datos son de distribución normal, o sea, pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas. Entonces son cuestiones estadísticas que aunque a uno le suenen tan poco familiares para un médico,
siempre van a estar presentes, o muchas de las veces van a estar presentes, y son las que nos van a permitir entender entonces la información estadística de un estudio. Ok, entonces vamos con el otro artículo que era de revisión y que sí tiene que ver con tiroides, que es el artículo de revisión. Vamos a ver aquí también el PDF para que no me vaya a mandar para otra parte. Ok, entonces este es un artículo de revisión, tiene un solo autor. Habla un poco de la fisiología de la hormona, tiene 13 páginas. La clasificación del efecto de las drogas en la tiroides. Entonces habla de que hay unas drogas que afectan el eje hipotálamo hipofisiario, otras drogas que afectan la síntesis de la hormona, drogas que afectan la autoinmunidad, drogas que afectan las proteínas de unión de las hormonas, otras que causan daño directo a la glándula. Bueno, pero este no nos habla en sí del hipotiroidismo subclínico. Drogas que causan daño. Para el efecto del ejercicio creo que no nos va a ayudar tanto. Entonces vamos a ver si el otro, que aunque es una práctica clínica, vamos a ver qué tal. Porque a veces con las de práctica clínica del New England son buenos porque es como un ejemplo. Te ponen un caso clínico y entonces te dicen, bueno, lo que debería hacerse en ese caso y la parte de la teoría, ¿no? Vamos a ver qué tal está este. Ok, también tiene... bueno, el editor es este, pero tiene dos autores, Biondi y Cooper. Entonces ven, esta es una paciente de 65 años, vista en su rutina, en su evaluación de rutina, tiene una historia de fibrilación auricular, de paroxismo de fibrilación auricular y osteoporosis. Ella ha sido tratada con bifosfonatos, que es el fármaco que más se utiliza para la osteoporosis. No tiene historia de enfermedad tiroidea y reporta no tiene síntomas de hipertiroidismo. Su pulso está en 80 por minuto, su lóbulo izquierdo de la tiroides está agrandado, pero los resultados del examen físico son normales, como los resultados de la electrocardiografía. La tirotropina sérica tiene un nivel de 0,2 unidades por litro y el rango de normalidad para ese laboratorio era de 0,5 a 4,5, por lo tanto está disminuida, ¿verdad? La TSH. Y la T4 libre tiene 1,2, está en el rango normal, ¿ok? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué diagnóstico tendría ella según estos parámetros? Victoria. Déjame repetir, no la entendí la última parte. Sí me entendiste, lo que pasa es que no estabas prestando atención, porque la pregunta es muy sencilla. Gabriela. ¿No es el hipotiroidismo subclínico? Claro, si está en el título, pues es evidente, ¿verdad? Que esto es un caso de hipertiroidismo subclínico. Entonces, lo que van a hacer es que los voy a dividir en grupos, y entonces el primer grupo va a hacer la primera parte, o sea, esta introducción pequeña, las causas. Déjenme ver, esto tiene un 9. Vamos a hacerlo entonces más sencillo. Y
Ok, entonces vamos a hacer 3 grupos. Y entonces el grupo 1 va a analizar esta tabla. A ver si la puedo voltear acá. La tabla 1. Okay, la va a analizar el grupo 1 diciendo, bueno, de qué se trata. O sea, no solamente traducirla, sino un poco analizarla, ¿no? ¿A qué se refiere? El grupo 2 va a analizar la tabla la tabla 3. Y el grupo número 3 va a analizar esta tabla que sería, o la figura 2, que sería el manejo. Ok, entonces ya para ponerlo aquí sería la tabla 2, no, la tabla 1, la tabla 3 y la figura 2. Y les voy a copiar el link del artículo. Dime. Que el grupo 1 hacía la tabla a la tabla 1, no sé si está ahí. Sí, sería tabla 1, tabla 3 y figura 2. Entonces, igual, van a revisar, o sea, no es solamente hacer la traducción, sino un poco que interpretarla, o sea, decirla con sus palabras. Que si solo traducirla tal vez, o sea, está bien, pero quizás no, leerla así como al pie de la letra no es la idea, sino un poco analizarla. Bueno, ok, entonces está claro lo que van a hacer. Les doy media hora, son las 3:30, a las 4 entonces nos veríamos. Los voy a entonces a dividir en 3 grupos.